Muy bien, bienvenidos a la segunda parte de nuestro tutorial para crear aplicaciones web con PHP, CodeIgniter y Bootstrap. Ya vimos en nuestro video anterior cómo instalar el servidor Apache, pues, cómo instalar XAMPP, que es un conjunto de herramientas que nos instala el servidor Apache, que nos instala PHP, que nos instala base de datos MySQL. Ahora, para seguir con este tutorial es importante recordar que tenemos que tener iniciado nuestro servicio Apache, nuestro servicio también de MySQL, para poder empezar a trabajar. En el artículo anterior, en el tutorial anterior, ya vimos cómo manejar, cómo empezar con CodeIgniter, cómo tener las páginas, cómo hacerlo de navegación, cómo trabajar con la plantilla del header y del footer, para no tener que escribir el mismo código una y otra vez. Nos quedamos en la parte de agregar. En esta parte vamos a crear un formulario que permita a los usuarios agregar contactos en la base de datos. Una vez que estén agregados en la parte de contactos, en la página principal de contactos, se verán todos los registros en esta base de datos. Así que comencemos. Recordamos que estamos trabajando con el editor de texto Sublime Text 2 y ya tenemos en nuestro controlador, perdón, en nuestro modelo de datos, model contactos, ya tenemos la función insertar y getAll. La función insertar lo que hace es que va a insertar el conjunto de datos que tú le pases a la base de datos, a la tabla contactos. Y getAll lo que hace es que va a leer de la base de datos de la tabla contactos todos los registros y los va a devolver. Ahora que vamos a comenzar con base de datos, es un buen momento para iniciar creando nuestra base de datos. Eh, yo creé una base de datos llamada agenda y creé una tabla llamada contactos que voy a describir ahorita. Mi tabla contactos tiene cuatro campos. Un ID que simplemente lo llevamos para control, pero que no permitiremos al usuario modificarlo. Eh, en resumen, lo único que va el usuario a agregar es el nombre, el campo dirección y el campo teléfono. Voy a borrar el contenido de esta tabla porque ya tenía aquí algunos cuantos. Delete from contactos. Ok, mi tabla está vacía. Ahora, ya que tenemos nuestra tabla contactos con el campo ID, nombre, dirección y teléfono en nuestra base de datos agenda, lo siguiente es decirle a CodeIgniter, perdón, cómo se va a conectar a esta. Es decir, ya tenemos nuestra base de datos y ya estamos haciendo nuestro programa, pero ¿cómo lo vamos a enlazar? Es importante que vengamos a nuestra carpeta config. En ella encontramos un archivo PHP llamado database. Nos metemos y en esta parte, en username, colocamos el usuario de nuestra base de datos. En password colocamos la contraseña de nuestra base de datos. Y en database escribimos el nombre de la base de datos a la que se va a conectar nuestro proyecto, nuestra aplicación. Una vez que ya sabe el usuario y contraseña y a qué base de datos conectarse, nosotros simplemente tenemos que pasarle con qué tabla queremos trabajar y automáticamente ya hace esa conexión CodeIgniter. Así que voy a establecer estos valores. Una vez que ya establecimos el usuario, la contraseña y la base de datos con la que vamos a trabajar, y ya tenemos nuestra función insertar y obtener todos, lo que vamos a hacer es ir a nuestro controlador contactos y vamos a crear una función llamada agregar contacto. ¿Para qué sirve esta función? Bueno, esta función lo que va a hacer es que nosotros tenemos nuestro formulario en nuestra vista. Ese formulario requiere un parámetro llamado action, que es a qué página voy a mandar la información de este formulario. Ese valor va a ser contactos diagonal agregar contacto, perdón, contactos diagonal agregar contacto. Toda la información que el usuario escriba en este formulario se va a venir aquí. Le vamos a decir que se venga aquí.
Y aquí es donde nosotros vamos a procesar esa información del formulario para guardarla en la base de datos o para verificar que esté bien. Y en caso contrario de que le falte algo de información o tenga algunas reglas que no se cumplan, vamos a volver a enviarle esta página para que vuelva a escribir bien los datos. Hablé ahorita de comprobar reglas. ¿Qué es esto? Bueno, pues aquí tenemos la opción de validar los formularios, es decir, que decirle a un formulario que este campo de texto tiene que estar en cierta forma, que tiene que contener cierta información de este formato, ni más ni menos, una cierta longitud de caracteres, es decir, o si el campo es requerido. Para hacer esto vamos a hacer uso de una librería llamada Form Validation, en caso de que no la hayan agregado. Como vamos a trabajar con bases de datos y validación de formularios, tenemos que agregarla en Libraries. El texto es Form Validation y el otro es Database para trabajar con bases de datos y validación de formularios. También en Helper ocupábamos trabajar en el video anterior, vimos que se ocupaba también trabajar con URL y con Form. Así que regresamos a nuestro controlador contactos y aquí vamos a escribir algunas validaciones, algunas reglas para nuestro formulario. Esto lo vamos a hacer escribiendo this form validation set rules y aquí vamos a escribir tres parámetros. El primero es el nombre del componente de nuestro formulario que vamos a validar. Cada componente en formulario tiene un atributo name. Ese atributo name es el que vamos a escribir aquí. De esta forma enlazamos qué componente del formulario queremos validar. Como vamos a escribir tres formularios para guardar nombre, dirección y teléfono, al primero de nombre le vamos a poner nnombre. El segundo parámetro es el texto que queremos mostrar al momento de que haya algún error, es decir, el campo X, lo que pongas aquí, tiene algún error, así que lo que quieres que aparezca en ese mensaje tienes que ponerlo aquí. El tercer y último valor es la regla en general en sí, o sea, qué queremos controlar. En este caso vamos a controlar que sea requerido. Escribimos require y esto lo vamos a hacer con, perdón, aquí me equivoqué. Esto lo vamos a hacer en los tres input text de nuestro formulario. Los tres van a ser requeridos. Nada más va a cambiar aquí dirección. Queremos mostrar dirección. Queremos mostrar el texto teléfono. Y el nnombre no va a ser nnombre, sino va a ser ndirección y nteléfono. Una vez que tengamos ya establecidas nuestras reglas, vamos a crear una estructura if-else, que lo que va a hacer es, vamos a escribir this form validation. El método se llama run. Es decir, vamos a ejecutar la validación del formulario. En caso de que exista algún error, se va a ejecutar ese código. Si todo va bien, se va a ejecutar este código otro. Ahora, ¿qué queremos que pase si hay un error? Si hay un error, queremos que nos regrese de nuevo a la vista agregar, porque estamos en la vista agregar. Entonces queremos que se venga aquí. Podemos hacerlo de dos formas. Podemos hacer una redirección a esta acción, o podemos simple y sencillamente copiar este código y pegarlo aquí. Ahorita vamos a hacerlo de esta forma. En el siguiente vamos a usar la redirección. Ahora, si hay un error, va a mostrar esos errores y nos va a mandar a la página de nuevo, a la página agregar. Si todo va bien, ¿qué queremos que haga? En nuestro modelo de datos tenemos la función insertar, así que queremos llamar a esta función insertar y pasarle los datos que queremos que inserte. Así que lo que queremos hacer es llamar a esa función. Ocupamos un parámetro data. Lo que vamos a hacer es crear esa variable data, que en realidad es un array, es un arreglo.
Esto va a contener el nombre del campo de la base de datos tal y como está en la base de datos, y va a contener lo que reciba por medio de post, el nombre del primer input text de nombre se llama nNombre, así que queremos capturar lo que venga con nNombre. También queremos capturar lo que venga con nDirección. Y el último es nTeléfono. Cambiamos acá. Dirección. Teléfono. Esto tiene que coincidir con la base de datos, con los nombres que tenemos en nuestra base de datos. Nombre, dirección y teléfono. Nombre, dirección y teléfono. Porque este arreglo de datos es como se va a meter en la base de datos. Si no coinciden, va a causar un error. Y aquí, en el post, escribimos el nombre de nuestra variable del atributo name dentro de nuestro formulario, dentro de nuestros input text. Vamos a establecer un atributo name con el nNombre en el input text de nombre, con nDirección en el input text de dirección y con nTeléfono en el input text de teléfono. Ahora, ya que tenemos esta variable data que vamos a pasar, lo siguiente sería pasársela a nuestra clase controlador. Para hacer uso de un modelo, a nuestra clase modelo, a nuestro modelo de datos la vamos a pasar a la función insertar. Pero para hacer uso de este modelo de datos, tenemos que cargarlo en este controlador. Para esto, nos vamos a venir a crear el constructor de este controlador contactos, function, construct. Dentro vamos a llamar al padre de, es decir, al controlador, al constructor de nuestro controlador, de SayController. Escribimos parent, dos puntos, construct. Y después vamos a cargar en memoria nuestro controlador mediante this load model y el nombre de nuestro modelo. Nuestro modelo de datos se llama model contactos. Entonces escribimos model contactos. Muy bien. Ahora ya tenemos cargado en memoria nuestro modelo de datos. Lo cargamos en el constructor de este controlador contactos. Entonces después de esto vamos a hacer uso de este modelo que acabamos de cargar, que se llama model contactos. Para hacer esto ya hacemos this, luego model-contactos, luego el método que queremos llamar, que se llama insertar, que requiere un parámetro data, que se lo vamos a pasar aquí. Y de esta forma ya estamos insertando en nuestro modelo de datos el contenido de data, es decir, lo que el usuario escribió en las cajas de texto de nuestro formulario. Tanto nombre como dirección y teléfono van aquí y se van a nuestro modelo de datos, a la función insertar, y aquí los inserta en la tabla contactos en nuestra información de nuestra base de datos. Ok, ya que tenemos aquí, ya que tenemos insertado los valores que el usuario escribió, lo que vamos a hacer es mandar ahora redirigir al usuario a la página principal de agregar, a la página principal, perdón, de contactos, que va a ser este index, para que ahí visualice todos los registros de la base de datos que vamos a hacer más adelante. Vamos a hacer uso de redirect con la base URL que nosotros establecimos y concatenamos la dirección contactos, que se venga al controlador contactos, es decir, a este. Por defecto, como no le establecimos ningún otro parámetro, se va a venir a la función index y aquí. Ok, vamos a probar esto. Todavía no pasa nada. ¿Por qué? Porque simplemente en nuestro modelo de datos tenemos la función para insertar. En nuestro controlador tenemos todo para insertar, pero en nuestra vista no hemos hecho absolutamente nada. Nos venimos
a la vista de agregar y vemos que no tenemos nada. Así que vamos a agregar en nuestro formulario con 3 campos: nombre, dirección y teléfono, y un botón para enviar esta información a nuestro controlador en nuestra acción agregar contacto. Y aquí, ya que se realicen todas las validaciones, se compruebe si hubo errores o no y se agregue el registro a la base de datos. Entonces, para esto vamos a crear un formulario. Para ahorrar tiempo, ya que no es un tutorial de Bootstrap ni de HTML, voy a crearlo y ahorita lo explico. Una vez ya está aquí nuestro formulario, voy a explicar un poco. En Bootstrap todo se usa con div, class, container, es nuestro contenedor. Bootstrap siempre usa contenedores para contener todo nuestro contenido. Aquí hacemos uso de una función llamada form open que nosotros podemos usar al utilizar la librería, perdón, el helper de form. También esta función de form open lo que hace es crearnos un formulario que el único parámetro que requiere es una dirección de a dónde va a ser action este formulario, es decir, a qué página va a mandar la información de este formulario. Nosotros le vamos a decir que la vamos a mandar a contactos, agregar contacto, es decir, nuestro controlador contactos, la acción agregar contacto. Aquí es donde vamos a recibir esta información del usuario, aquí mediante input, post y el nombre de cada input text. También tenemos la función form close, que lo que hace es cerrar el formulario. En Bootstrap todo se maneja con filas y columnas. Tenemos filas, tenemos columnas. Tenemos un input group para agrupar un span y un input text. El span simplemente muestra nombre, no muestra dirección, muestra teléfono. Y tenemos 3 input text con algunos campos de placeholder, etcétera. Pero aquí lo importante es que tienen un atributo llamado name. Este atributo name lo utilizamos para ligarlo. Por ejemplo, name de nombre va a ser n nombre, de dirección va a ser n dirección y de teléfono va a ser n teléfono. Ese atributo lo usamos para ligarlo con las validaciones. También para recibir el valor de ese input text. Es muy importante recordar esto. Y por último tenemos un botón para guardar, que al presionarlo se envía a la página que nosotros le decimos acá, nuestros valores que el usuario escribe. Por último tenemos otra fila y otra columna con una función llamada validation errors. Lo que hace aquí es que si hay errores nos los va a mostrar en esta parte donde nosotros queremos que los muestre. Al final después del botón, aquí nos va a mostrar si hay errores. El único error que puede capturar es que los campos son requeridos. Así que si no escribimos algún campo nos lo va a mostrar en esta parte. Ahora es un buen momento vamos a probar, vamos a agregar. Ya nos aparece nuestro formulario, nombre, dirección y teléfono. Si damos clic en guardar sin escribir nada, nos van a aparecer 3 errores aquí de los 3 input text que no escribimos. Otra cosa también que tenemos que tomar en cuenta es que por defecto CodeIgniter trae todo en inglés. Se puede traducir a español. De hecho ya hay algunos comprimidos en internet para que nada más se descargan y podemos traducir esto a español. De hecho todos los mensajes que están en inglés los traduce a español. Yo en el artículo les voy a dejar un link con la descarga de CodeIgniter, de los archivos de CodeIgniter en español, por si los necesitan. Simplemente es un archivo zip que descargan en la carpeta language. Hay una llamada English, creamos otra dentro de language que se llame Spanish y ahí es donde comprimimos estos archivos. Posteriormente aquí en language escribimos es de español para que nos agarre el paquete de Spanish. En el blog, en el artículo de este tutorial les voy a dejar el enlace. Muy bien, por defecto ahorita los tenemos en inglés. Ahora, ¿qué pasa si yo ya escribo nombre y un teléfono? Pues que nada más dirección es el que me va a saltar como que el error. Vamos a escribir los nombres bien. Vamos a escribir Jonathan, calle falsa,
y los números de teléfono del 1 al 0, del 1 al 9. Damos clic en guardar y nos mandó a la página principal de contactos. ¿Por qué? Porque nosotros se lo dijimos en la parte de una vez que aquí en el controlador contactos le llega a la acción agregar contactos la información, verificamos las reglas al momento de correrlo. Si dice que todo está bien, entonces creamos el arreglo con los datos que nosotros le pasamos, insertamos en nuestro modelo de datos, que inserta a la vez en nuestra base de datos, y después le decimos que nos redireccione a contactos, a la página principal, contactos index. Es por esto que nos redirecciona. Más adelante aquí vamos a establecerle que lea todos los registros de la base de datos y nos lo muestre en la página principal de contactos. Entonces debemos de suponer que ya se agregó el registro en la base de datos. Vamos a hacer de nuevo una select asterisco from contactos y ya vemos ID8, Jonathan, calle falsa 123 y nuestro teléfono del 1 al 9. Ahora, ya está esta parte, lo único que nos falta es obtener todos los registros en esta página principal de contactos, nos aparezcan todos los registros de la base de datos. Para hacer esto ya tenemos algo avanzado porque ya tenemos el método getAll, la función getAll dentro de nuestro modelo de datos de contactos. Así que ya trabajamos en nuestro modelo, ya obtenemos de la tabla contactos todos los registros. Ahora vamos a llamar a esta función desde nuestro controlador contactos. Tenemos que hacer esto en la función index. ¿Por qué? Porque si queremos que estos datos nos aparezcan en la página principal de contactos, la página principal de contactos es index. ¿Por qué? Porque por defecto index es la página principal de este controlador y de cualquier controlador. Index siempre es la página principal. Muy bien, ahora de la misma forma en la que pasamos la variable título con el texto página principal a nuestra vista, de la misma forma vamos a pasar la variable digámosle query. ¿Cuál va a ser el valor de esto? El valor va a ser lo que nos regrese la función getAll. ¿Cómo llamamos a nuestro modelo de datos? De la misma forma que acá, this model contactos y luego la función. Así que vamos a hacer eso, this model contactos, que es el nombre que nosotros cargamos acá, y la función se va a llamar getAll. Entonces esta variable data se la enviamos a nuestras vistas. Ahora para poder hacer uso de esta información que jalamos de la base de datos desde nuestra vista, tenemos que utilizar la variable query. Así que nos vamos al index y aquí es donde ya tenemos a nuestra disposición la variable query. Vamos a hacerlo a mano. Vamos a crear un salto de línea, creamos un contenedor de Bootstrap container, div class container. Ahora creamos una fila con div class row y ahora creamos una columna con div class call md12 y ahora vamos a vamos a posicionar nuestro contenido al centro para que se vea más claro todo. Y ahora sí, dentro de aquí vamos a escribir nuestro código PHP. Vamos a escribir un for each con la variable query. Ahora sí, ya empezamos a usarla. Vamos a descomponerla en filas y vamos a hacer un hecho row id. Vamos a imprimir el id. Concatenamos con un salto de línea en HTML. Vamos a copiar esta línea un par de veces, otra más. Ahora, además del ID, queremos mostrar el nombre, queremos mostrar la dirección
y queremos mostrar el teléfono de cada uno de los contactos, cada uno de los registros que tenemos en la base de datos. Y por último vamos a mostrar un salto de línea y vamos a poner una línea y otro salto de línea. Ok, ya tenemos nuestra vista. Aquí hacemos uso de query. Esta variable query no nos la inventamos. La variable query la creamos en contactos, en index query, y va a tener el valor de nuestro modelo de datos de la función getAll, de esta función getAll, que lo que hace es obtener todos los registros de la base de datos agenda que enlazamos en el archivo database.php y de la tabla contactos. Así que vamos a probar, vamos a agregar otro más, vamos a escribir otro nombre, otra dirección y algunos ceros para nuestro teléfono. Damos clic en guardar, nos manda a la página principal de contactos donde ya teníamos un registro, el anterior, con el ID 8, Jonathan, calle falsa 123, con el teléfono del 19, y también con el nuevo registro que acabamos de insertar, nuevo contacto, con el ID 9, otro nombre, otra dirección y el teléfono puros ceros. Es así como vimos cómo registrar en la base de datos y cómo leer de la base de datos. Esto fue una pequeña introducción al desarrollo de aplicaciones PHP con el framework MVC CodeIgniter y el framework CSS de Bootstrap. Hasta luego.